Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a esta segunda clase que voy a dar yo, pero que es la cuarta del ciclo Agosto Intensivo, que es un ciclo de formación que está organizando 7 y medio. Voy a dejar mis redes, las de 7 y medio, y la de Ramiro Bukhari, que es el que dio las otras dos clases, que están buenísimas. Les invito a que vean las primeras 3 clases que ya fueron publicadas en YouTube, en esta misma lista. Bueno, me toca esta vez hacer un acercamiento a un tema bastante espinoso, que es el tema de lo contemporáneo como problema que nos concierne a todos políticamente, pero en particular tratando de hablar o tratando de traducir varios de estas ideas que dan vueltas al entorno de la creación artística, ¿no? Es un tema bastante complejo, así que se van a encontrar otra vez con un acercamiento bastante subjetivo y personal precisamente sobre esos temas, ¿no? Voy a compartir pantalla y nos vemos a la vuelta. Aquí estamos en la presentación que armé para hablar precisamente del problema de lo contemporáneo. Otra vez es un tema que es muy tratado por pensadores de muy distintas procedencias y pensadoras de muy distintas procedencias, y otra vez me conviene aclarar que me agarro de algunas cosas, de algunos conceptos en particular, y que el problema puede ser mucho más grande del que yo propongo aquí. El oficio del astrónomo es el título que le puse a esta presentación como una especie de homenaje a uno de los textos que más me convoca en torno a este asunto, que es ¿Qué es lo contemporáneo?, de Joshua Agamben. Antes de comenzar tengo 2 diapositivas, una con una cita de Roland Barthes, que dice lo contemporáneo es lo intempestivo, y otra un poquito más larga, que dice: ¿está el mundo tan sometido como han soñado nuestros actuales consejeros pérfidos? Postularlo así es dar crédito a lo que su máquina quiere hacernos creer. Es no ver más que la noche negra o la luz cegadora de los reflectores. Es actuar como vencidos. Es estar convencidos de que la máquina hace un trabajo sin descanso ni resistencia. Es no ver más que el todo. Y es, por tanto, no ver el espacio de las aberturas, de las posibilidades, de los resplandores, de los pese a todo. Didi Huberman en Supervivencia de las luciérnagas. Cuando pensamos en arte contemporáneo, las primeras imágenes que nos vienen son algo más o menos así, ¿no? Esta obra de Damien Hirst, que consiste en un tiburón encerrado en una pecera llena de formol, o por ejemplo, ¿no? O esta otra obra que pienso y que es una de las que más me atrajo de la muestra de Ehrlich, que es Se vende, consistía en este cartel típico de las inmobiliarias, colgado en el frente del Malva y ofreciéndolo a la venta, ¿no? Pero vamos a pensar en la etimología de la palabra contemporáneo para después quizás pelearnos un poquito con esta primera definición, ¿no? Contemporáneo es una palabra compuesta que viene de con, junto o a la par, tempo, del latín tempus, tiempo, y año, con la R uniendo tempo y año. Año significa relativo o perteneciente a. De modo que contemporáneo, según una definición muy cuadrada, muy a primera vista, significaría a la par en el tiempo o a la par del tiempo, aquello que es relativo o propio a su época. Pero ¿qué es lo contemporáneo? En términos un poquito más complejos, o tratando de pensarlo filosóficamente o políticamente, ¿no? Me remito otra vez a George Agamben, al texto ¿Qué es lo contemporáneo? El ser contemporáneo, dice Agamben, esto es un resumen más o menos, tratar de sacar 4 puntos de qué es lo contemporáneo según George Agamben. El ser contemporáneo es una actitud desfasada del propio tiempo. El contemporáneo fija y devuelve la mirada a su propio tiempo. Ser contemporáneo implica una arqueología. Y finalmente, ser contemporáneo es estar en movimiento. Estas pequeñas definiciones, estas breves definiciones, las vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase, pero tratan de sintetizar en 4 pequeñas verdades, vamos a decir verdades entre comillas, porque ese es uno de los problemas de la contemporaneidad también. Decía, tratan de relevar qué es lo que propone Agamben en su texto, ¿no? Comencemos entonces por
la actitud desfasada del propio tiempo. Desfasaje. Dice Agamben que la discronía con la propia época no significa que sea contemporáneo aquel que vive en otro tiempo. La contemporaneidad es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfasaje o un desfase y un anacronismo. Agamben se remite a las consideraciones intempestivas de Nietzsche, que más allá del texto, es un libro grande y yo no lo leí completo porque lo descubrí hace poco, un poco gracias al texto de Agamben precisamente. Me parece interesante cómo Agamben recupera la figura de Nietzsche, que es un personaje absolutamente intempestivo, ¿no? Pareciera que está mirando a su época desde una mirada extemporánea, ¿no? Corriéndose de una actitud adherente al pensamiento propio de una época, ¿no? A un paradigma, al paradigma decimonónico, en el que la ciencia ocupa un primer lugar, en el que el espíritu alemán es algo que está sucediendo, que se está construyendo, pero volviendo sobre todo al positivismo, corriéndose de la idea de que la verdad o la mentira son tan absolutas, de que existen verdades absolutas, de que existen mentiras absolutas, de que existe una moral posible. Bueno, Nietzsche se corre de todas estas ideas tan esquemáticas, tan categóricas, y entonces aparece como una figura intempestiva, ¿no? Es decir, Nietzsche piensa su tiempo tratando de correrse del propio tiempo, tratando de correrse del paradigma que lo rige, tratando de correrse de las grandes verdades que articulan ese tiempo, ¿no? A diferencia de una actitud presentista, de pura adherencia al paradigma de una época, la actitud contemporánea es entonces intempestiva, tal como acabamos de hablar de Nietzsche, ¿no? Lo contemporáneo es entonces lo intempestivo. La mirada. La mirada contemporánea, dice este PowerPoint, se fija en la del presente, tratando de dilucidar aquello que las luces de una época esconden, aquello que no dejan ver, en suma, aquello que son, en rigor, una oscuridad. Veamos a qué nos referimos con esto. Mirar la oscuridad no es una inercia o una pasividad. Esto es importante porque si nos regimos por las lógicas de la mirada, aquello que es oscuro no se puede ver, ¿no? Es aquello donde la mirada no tiene gobierno, donde la mirada no tiene nada que ver. Pero la actitud del contemporáneo es precisamente una actividad, es una activación, implica una actividad y una habilidad particulares, es decir, neutralizar las luces provenientes de la época para descubrir su oscuridad, que no es sin embargo separable de esas luces. Aquí me parece que estriba la astucia del contemporáneo, ¿no? La astucia de Nietzsche, para retomar ese ejemplo. El contemporáneo se instala en el reino de las luces de su propia época y trata de encontrar qué hay de oscuridad, qué hay de tenebroso o qué hay de tinieblas en esas mismas luces. Y no se trata de encontrar, por contraste, esas oscuridades, es decir, allí donde la luz no llega, sino tratar de descubrir en la misma luz, en las mismas luces de una época, su trasfondo oscurantista o su trasfondo tenebroso o su trasfondo sombrío. Nietzsche, en las luces de su época, en el iluminismo alemán del siglo XIX, encontraba una oscuridad en lugar de una luz, ¿no? Me parece que es interesante el carácter aporético y paradójico de esta idea, porque no tiene que ver con alejarse de las luces de una época, de aquello que una época ilumina, para encontrar las oscuridades que aquella época olvida, sino encontrar precisamente en eso que se está iluminando, en aquello a lo que una época le presta demasiada atención, la oscuridad, el por qué una época le presta demasiada atención y por qué produce esa misma época tanta adherencia desde la actitud opuesta a la contemporánea, que es la actitud meramente presentista, ¿no? Es decir, una actitud que eso adhiere a las luces de una época o que nunca está desfasada de su presente, que siempre está, por decirlo de algún modo, a la moda. Mirar la oscuridad no es una inercia, decía, es una actitud, una activación, un movimiento que fractura el propio tiempo, ¿no? Ser contemporáneo es no dejarse cegar por las luces de nuestra época, encontrar en ellas la tiniebla que le es inherente. Si la oscuridad del mundo es algo impenetrable, un enigma,
La diferencia entre una mirada conforme con la época, es decir, presentista, y la mirada del contemporáneo, estriba en que este último es interpelado por ese enigma. El enigma, la oscuridad, se le presenta a la mirada contemporánea como un llamado, como un deber, como un canto de una sirena, ¿no? El contemporáneo, a diferencia del presentista, encuentra un interés en aquello que no se puede ver, en aquello que es invisible, en aquello que para una mirada es invisible. Aquí aparece una de las analogías más bellas que hace Agamben. Agamben tiene este problema, ¿no? Además de un pensamiento, propone una poesía, escribe de manera muy bella, entonces a veces esa belleza nos ayuda a tratar de dilucidar qué es lo que nos está queriendo decir y otras veces complejiza un poco su propia impronta, ¿no? Pero imaginemos un cielo, ¿no? Como si la época fuera el cielo que nos cubre en este momento. Del cielo podemos deducir dos cosas. Una es que hay una determinada cantidad de estrellas, galaxias, cuerpos celestes y demás, cuya luz llega a nosotros. Pero lo que hay en el medio, lo que está entre esas luces, esa oscuridad, para una mirada presentista, lo que intenta descubrir el astrónomo, además de cómo funcionan las luces que sí nos llegan, es decir, las estrellas que están medianamente cerca y que probablemente se nos acerquen y que por eso es posible que su luz llegue a nosotros, es también dilucidar qué pasa entre una estrella y otra, qué pasa entre un cuerpo celeste y otro, es decir, qué pasa en la oscuridad entre una de esas luces titilantes que nos llegan y otra. Agamben sostiene, juega con la astrofísica y con la astronomía, pensando en aquellas galaxias que viajan tan pero tan rápido y que se alejan a una velocidad tan grande de nosotros que su luz no puede alcanzarnos. Y acá se pone otra vez aporético, ¿no? Si una galaxia se aleja demasiado rápido de nosotros y su luz, por lo tanto, no es capaz de alcanzarnos, porque la velocidad de la galaxia es superior a la velocidad de la luz, astrofísica, perdonen, el contemporáneo, el astrónomo, el astrofísico, lo que intenta dilucidar es precisamente cómo leer esa impotencia de la luz de alcanzarnos, ¿no? Aquel espacio oscuro en realidad está habitado por una luz que no puede asistirnos. Es decir, el astrofísico que se preocupa por la oscuridad que hay entre una estrella y otra, está llegando puntual a una cita a la que no se puede sino faltar. Esa es la frase que es muy bella de Agamben, y propone una impotencia, ¿no? Propone encontrarse con el enigma que hay entre una luz y otra, con la oscuridad que en realidad es una luz impotente, que no llega a alcanzarnos y que es la luz del presente. Porque por otra parte, y para ir abandonando esta analogía con el tiempo, es oportuno pensar en las estrellas cuya luz sí nos llega, como si el pasado nos estuviera hablando, cosa que es cierto, esas luces se emitieron hace millones de años y recién ahora nos están llegando, pero hay un montón de luces que en este preciso momento están tratando de alcanzarnos y que no nos alcanzan por problemas astrofísicos, ¿no? Esos entres absolutamente presentes, que forman parte del mismo presente y no necesariamente del pasado, son los que preocupan a este astrofísico tan particular o este astrónomo tan particular que es el contemporáneo, ¿no? El ser contemporáneo. Espero que esta analogía no haya sido un problema para quienes están escuchando la clase, pero cualquier cosa pueden comentar en este video y nos sentamos un rato más largo a charlar. Yo no sé casi nada de astrofísica, o para ser franco, no sé nada de astrofísica, pero me parece que la analogía es bastante correcta y bastante ilustrativa para pensar en la actitud contemporánea como una actitud que, además de sentarse en el medio de las luces de una época, lo que intenta es correr esas luces, las luces de una ciudad, por ejemplo, para mirar el cielo y no detenerse necesariamente en esas otras luces que vienen del pasado y que son las estrellas, sino también pensar en la oscuridad propia de un presente, es decir, aquellas luces que no pueden alcanzarnos. Otra de las imágenes de Agamben es un presente incapaz de alcanzarnos. Una arqueología
Acá el texto se pone un poco más complejo, pero voy a tratar de animarme a presentarlo igualmente. La contemporaneidad se inscribe en el presente signándolo como arcaico. Arcaico quiere decir próximo al arqué, al origen. La contemporaneidad es, en rigor, estar cerca de un origen con la imagen atemporal de otros tiempos que todavía laten en el presente. Otra vez voy a retomar apenas un poquito la imagen del cielo, ¿no? Aquellas luces que laten todavía en el presente, luces para hablar en términos precisamente astronómicos, ¿no? Que son esas estrellas y que iluminan nuestras noches, todavía laten en el presente. Pero en términos arqueológicos podríamos pensar en pensamientos, ideas, actitudes, conductas, gestos, que forman parte de un origen y que todavía laten en este presente, ¿no? Que forman parte de la historia y que constituyen, por lo tanto, una forma del presente. Y esto es, acá conviene hacer dos aclaraciones, ¿no? La primera es pensar en el origen fuera de una asociación inmediata a su propia temporalidad, ¿no? Como tratar de expandir el origen por fuera de la temporalidad. Es decir, no es necesario que haya sucedido hace demasiado tiempo o hace tiempo algo para poder instalarlo en el lugar del origen, ¿no? El origen corrido de la temporalidad es un origen expandido, es un origen que puede suceder ahora mismo, o es un origen que, incluso siendo muy generosos con el concepto, a lo mejor puede venir desde el futuro, ¿no? La actitud contemporánea es también una arqueología, entonces, trata de encontrar en el presente el origen que todavía vibra entre nosotros. En este sentido, dice Agamben, puede decirse que la vía de acceso al presente tiene necesariamente la forma de una arqueología. Una arqueología del presente que se remite no al pasado, sino a lo que no logramos vivir en el presente. Esto es importante y otra vez aparece esta relación entre las estrellas y lo que hay en el medio, ¿no? Aquello que no está, aquello que no puede asistirnos, aquello que falta, aquello no vivido de un propio presente. Es un problema que preocupa muchísimo a Agamben y que se remonta a la idea de que en Aristóteles, por ejemplo, el hombre es una potencia actualizada, ¿no? Todo aquello que podría hacerse y que finalmente se hace es lo que nos define como seres vivientes. Pero también hay una virtualidad que no se termina de actualizar precisamente, es decir, que permanece como potencia y que no se actualiza. Entonces esa potencia queda resumida, en todo caso, a una impotencia, ¿no? Y es el problema que más preocupa a Agamben y que forma parte quizás de su definición antropológica, ¿no? Es decir, que ya ingresa en el terreno de la antropología filosófica tratando de dar una definición del hombre. El hombre vendría a ser algo así como aquel que puede no poder, o aquel que permanece en su impotencia. Es una definición casi hasta metafísica, ¿no? Pero es verdad que lo que le preocupa a Agamben es definir al hombre como aquel cuya potencia estriba precisamente en no poder. Todo aquello que no hacemos, todo aquello que no vivimos, forma parte de un presente y late en ese presente. Del mismo modo que aquella oscuridad que hay entre las estrellas está, aunque nosotros no podamos verlo. La atención a eso no vivido es la vida del contemporáneo. Y ahí está la arqueología, ¿no? La arqueología del ser contemporáneo no se preocupa tanto por lo que se está viviendo, sino por qué otras formas de vida posibles laten en este presente, qué otras formas de vida posibles o qué otras intensidades de la vida, de lo vivible, no vibran lo suficientemente fuerte como para ser iluminados o iluminadas por una época. La atención a eso no vivido, entonces, es la vida del contemporáneo. Prestarle atención a lo no vivido es precisamente una actitud intempestiva, ¿no? Es no formar parte de lo vivido, aunque es inevitable, sino formar parte de lo no vivido, preocuparse por lo no vivido. Esto implica un desfasaje. Tratando de recapitular
con la primera definición que se hacía, con una de las primeras características de de la actitud contemporánea, ¿no? Prestarle atención a lo no vivido en lugar de a lo vivido, es decir, una mirada que no solamente es historicista del presente, o que no solamente es presentista de la época, es parte de la actitud contemporánea, y es una actitud intempestiva, es una actitud que está desfasada de lo vivido, que está desfasada de una época, y que piensa cuáles son precisamente esas intensidades que están olvidadas por las luces de la propia época, ¿no? Ingresamos entonces a la última de las características que relevé yo, o esta es un poquito más inventada, de qué es lo contemporáneo según George Agamben, ¿no? El movimiento es la palabra que encontré para pensar en estas últimas acotaciones que hace Agamben a propósito del ser contemporáneo o de lo contemporáneo. Y dice, ser contemporáneo entonces no es solo escindirse del propio tiempo y detectar su fractura, no es solo atender a la oscuridad del presente que intenta asistirnos sin poder hacerlo, no es solo fijar la mirada en los ojos de ese presente y trazar una arqueología de ese mismo presente en busca de lo no vivido. Contemporáneo es también quien está en condiciones de transformar ese propio tiempo y ponerlo en relación con otros tiempos, de leer en él la historia y de citarla según una exigencia que no puede rechazar. Esto en verdad es un resumen mío, no es una cita literal de Agamben, pero trata de rescatar cuáles son las grandes características, ¿no? El desfasaje, el prestarle atención a las oscuridades que son en realidad esas luces, o de la arqueología, de tratar de encontrar en el presente todo aquello que es puro gesto, que es una inmanencia en lugar de una trascendencia, ¿no? Todo aquello que permanece virtual, pero que puede latir todavía en lo real, todo aquello que es potencial y que, no obstante, forma parte de la actualidad, aunque sea de forma menos intensiva que lo real o que la actualidad, ¿no? Todas estas características que destaco de la actitud contemporánea implican un movimiento, una intervención en el tiempo, ¿no? En el tiempo propio, en la propia época, en ese paradigma, implican una actitud, una activación. Y esa activación o esa transformación o esa posibilidad de transformar es un movimiento que fractura el presente y que lo expande. Me parece interesante pensar, ahora que hemos recorrido así como muy brevemente estas 4 características de la actitud contemporánea, destacar algunas cositas, ¿no? Que las menciono ahora, pero es más probable que en la próxima sección de esta presentación aparezcan un poco más desordenadas, porque son algunas citas de obras contemporáneas, precisamente tratando de relacionarlas precisamente con todo lo que acabo de decir. Pero pienso en la actitud del artista, ¿no? O del artista. La creación artística, en este sentido, creo yo, siempre es contemporánea. Históricamente viene siendo contemporánea. Por supuesto que uno puede hacer una refutación en algunos casos, sino aquellos artistas que precisamente adhieren a una moda, por ejemplo. Por cierto, la moda es un tema que estudia Agamben en este mismo texto, que es lo contemporáneo, y trata de mostrar que la moda es difícil de localizar en qué momento comienza una moda precisamente, ¿no? Y en qué momento termina, y eso es lo que hace indeterminado el origen. Pero más allá de la moda, y volviendo a nuestro asunto, creo yo que aquellos artistas o aquellos artistas que son capaces de adherir a su época demasiado pronto o demasiado tarde, esta es otra de las imágenes de Agamben para hablar precisamente de ese desfasaje, aquellos artistas que son capaces de detectar el síntoma o detectar la oscuridad, que es en realidad detectar en las luces de una época su oscuridad que le es inherente, aquellos artistas que son capaces de encontrar en un presente intensidades a las que la época, las luces de una época no llegan a iluminar por no ser lo suficientemente intensas o lo suficientemente presentistas. Por ejemplo, la actitud de este artista lo que hace es transformar
una realidad, construir una nueva disposición del orden de lo sensible, ¿no? Una nueva disposición de determinadas formas que forman parte del universo de lo sensible. De este modo, yo creo que el arte siempre fue contemporáneo. Por supuesto que existe una etiqueta, como veíamos en la primera diapositiva, en la primera o la segunda, que define qué es lo contemporáneo, y uno se imagina un cubo blanco en un museo, muy aséptico todo, y obras, bueno, muy posmodernas, entre comillas, o muy fifí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno se imagina una exposición con gente tomando champán y demás. Pero lo contemporáneo no tiene tanto que ver con ese cubo blanco, como con todas estas actitudes que acabo de mencionar, al menos según lo veo yo, ¿no? Pero vamos ahora a Camaradas del Tiempo, que es la tercera sección de esta exposición, para pensar un poco en estas actitudes y en las estrategias que toma el arte para inscribirse precisamente en la actitud contemporánea. ¿Cómo opera el arte en este sentido? Algunas estrategias que me parecen destacables y que, conforme las vaya mencionando, voy a tratar de rescatarlas o de aclarar de qué textos los saco, ¿no? Primero es el anacronismo, tal como vimos ya, este desfasaje respecto de la propia época, pero además una potencia, una capacidad, una habilidad para hacer convivir diferentes tiempos en un mismo tiempo, ¿no? Esto lo propone Agamben, pero también lo propone en el Indiccionario de lo Contemporáneo, que es un libro que después voy a recomendar hacia el final del video, sus autores, ¿no? Además del anacronismo está la hibridación, que es otro de los términos que también aparece en este Indiccionario de lo Contemporáneo. La relación con el tiempo es fundamental para una actitud contemporánea, ¿no? Es mirar precisamente al tiempo a los ojos, fijar la mirada, no bajar la mirada y tratar de encontrar en ese tiempo qué es lo que me está diciendo, pero además clavar la mirada en el tiempo, pensar en el tiempo, habilita al artista, a los artistas, a trabajar con el tiempo como una herramienta más, ¿no? Y esto es uno de los elementos fundamentales que propone Boris Groys en uno de los capítulos de Volverse Público, un libro que sacó Caja Negra acá en Argentina, para hablar precisamente del arte contemporáneo. Finalmente, la idea de comunidad, que esto ya viene de otros lugares, también del Diccionario de lo Contemporáneo, pero también viene de Nicolás Bourriaud, que habla de el arte relacional como una posibilidad. ¿A qué me refiero con cada una de estas 4 estrategias de las que hablo y que rescato aquí, ¿no? Con el anacronismo, lo dijimos antes, nos referimos a hacer convivir tiempos distintos. Con hibridación nos referimos a hacer convivir disciplinas distintas. Con el tiempo como estrategia, nos referimos a, por supuesto, a trabajar con el propio tiempo como una materia prima, efectivamente, pero además con el tiempo como lo que dura, la definición de tiempo más inmediata que tenemos, ¿no? Es decir, tomar el tiempo como uno de los elementos que forma parte de la obra. Y el tiempo es lo que habilita también, además de la hibridación, el anacronismo y otra serie de estrategias que también toman arte, pero que yo no estoy relevando acá, a la comunidad, es decir, aquello que hace que el arte sea un proceso y no un objeto. En realidad esto es más propio del tiempo. El tiempo es una de las cosas que posibilita al arte a devenir proceso y no necesariamente un objeto. Personalmente, creo que estas 4 estrategias son o forman parte de algo más grande o de otra o coparticipan de otra serie de relaciones posibles, pero hay un último elemento que me gustaría destacar por fuera de esta presentación que tiene que ver con el extrañamiento, ¿no? Con la deshabituación, con el intervenir en el espacio, intervenir en el tiempo con algo que extraña precisamente ese tiempo o ese espacio. Hay una buena literatura a propósito de la deshabituación o del extrañamiento de lo cotidiano, con el desacostumbramiento de la mirada, de los sentidos, ¿no? Yo creo que todas estas estrategias forman parte del gran gesto del arte, y si no llegasen a formar parte, forman parte de una red
de estrategias, una de las cuales también es el extrañamiento. El extrañamiento es precisamente la posibilidad de transformar, ¿no? El tiempo, el espacio. Es decir, es un movimiento que fractura aquello que nos es natural, aquello a lo que estamos acostumbrados. Es, otra vez, el gran gesto y la gran política del arte, ¿no? Vamos a ver algunas obras y vamos a comentarlas un poquito a la luz de esto que acabo de decir. A lo mejor agregue algún que otro concepto, a lo mejor no, porque siempre me quedo con ganas de decir cosas. Eh, Así que adelante. Bueno, esta es la tragedia Endogonida número 6 que se hizo en París, de Romeo Castellucci. Se hizo en 2003. Y bueno, hay un anacronismo evidente, ¿no? Hay un Cristo crucificado, o quizás a punto de crucificarse, pero cuyo gesto ya anuncia una crucifixión sobre un auto. Ya es el gesto, bueno, al margen de que tiene esta marca en el brazo que remite, en primera instancia no remite para nada a Cristo, sino a otro montón de significaciones posibles, pero en principio me parece que más allá de qué quiere decir esa marca, es destacable cómo conviven un Cristo con un auto, ¿no? Cómo conviven un Cristo con este escenario, además con este fondo. Hay un anacronismo muy, pero muy grande aquí. Pero además hay una cita, el anacronismo es una cita también, ¿no? Ya hemos hablado de la cita también. Hay un momento en esta obra, un poquito más adelante, en el que el Cristo efectivamente se acuesta sobre el auto, y es una imagen que nos hace acordar muchísimo a aquella performance en la que Chris Bardem se crucificó efectivamente a un auto, creo que era un escarabajo, en un garage y salió unos pocos segundos a la calle, así crucificado, y volvió a entrar al garage para desclavarse del auto. Si la cita nos remite a un momento puntual de la historia, el anacronismo, no necesariamente es una constelación de citas, pero sí lo que hace es constelar varios tiempos. Y yo veo en esta imagen más de una cita, ¿no? Un anacronismo puro, una relación, una puesta en relación de diferentes tiempos o de diferentes elementos propios cada uno de un tiempo diferente. Veo un Cristo como cita, veo a Chris Barden también, que también era una cita al Cristo, esa crucifixión es una cita efectivamente al Cristo, y parecía entonces que el anacronismo es algo más que una cita, ¿no? Que no se remite solamente a entrecomillar una imagen, una palabra, un gesto. Para hablar de la hibridación tomé esta performance de Marion Laval-Janté y Benoît Mangin, May the Horse Live in Me, que es una perfo bastante extraña, ¿no? Es bastante polémica también. Para decirlo rápidamente, consistió en extraer sangre de caballo durante una serie de sesiones, supongo yo, por fuera del público, más allá del público, antes del público, extraerle sangre, intervenirla como para que no se convierta en una toxina para un cuerpo humano, e inyectar esa misma sangre en el cuerpo del artista que vemos en la foto, ¿no? Fueron varias sesiones, evidentemente implica un trabajo, no es tan simple. Si yo saco sangre de un caballo y me la enchufo a mí mismo ya, es muy probable que termine muerto, ¿no? Porque son informaciones genéticas distintas y porque son ARNs distintos y ADNs distintos, entonces hay que hacer como un trabajo, implicó un trabajo en conjunto con genéticos y biólogos, miembros de la comunidad científica en general, para poder construir esta obra. La última dosis de sangre de caballo es, esta vez sí, es inoculada en la artista frente al público. El artista después se para y se pone estos zancos que tienen formas de patas de caballo, pasea un poco con el caballo y hay una última acción que es, se vuelve a extraer un poco de sangre de la propia artista y se la congela para seguir estudiando y demás, ¿no? Entonces lo que vemos son dos hibridaciones distintas, ¿no? Una es, esta artista, además de tener la forma de una persona, tiene la sangre, una sangre híbrida, una sangre que no es enteramente humana, también tiene algo de caballo. Más allá de la anécdota de que además esta mujer tiene sangre híbrida,
Me parece que hay algo interesante en cómo el arte empieza a encontrar alianzas con otras disciplinas, ¿no? En este caso con la ciencia, pero hay otras maneras de hibridar, mucho menos extremas también, ¿no? El arte multimedia entrando en el teatro, o en las artes visuales, o las artes visuales que dejan de ser nada más que un cuadro y empiezan a aparecer como instalaciones performáticas. Digo, la hibridación es uno de los elementos que caracterizan al arte en los últimos años, ¿no? Nosotros ya no sabemos clasificar en un género una u otra obra, ¿no? Me parece interesante que en este caso los artistas tuvieron que aliarse con científicos para poder llevar adelante esta obra, ¿no? Arte y ciencia también es un tema súper interesante. Para el tercer tema, o para la tercera estrategia, tomé esta pieza de Francis Alice, la Paradox of Praxis, creo que es la primera, que dice Sometimes making something leads to nothing, que es una obra de 1997. En realidad, tal y como lo toma Boris Groys en Camaradas del Tiempo, pareciera no encajar esta obra ahí, pero me parece una obra que, primero, que puede discutirse y segundo, que es interesante igual para el caso. La obra consiste, como podrán intuir por la imagen, en un artista arrastrando por la Ciudad de México un gran bloque de hielo durante unas 9 horas hasta que ese gran bloque de hielo se derrite completamente, ¿no? Los últimos minutos se lo puede ver a Francis Alice, que es un artista belga-mexicano, en realidad es nacido en Bélgica, pero es más mexicano que belga, patear lo que queda de ese hielo, ¿no? Hasta que finalmente se convierte en agua. Lo más importante de esta obra no sería, no sé muy bien qué es, me parece que tratar de definirlo no tiene sentido, pero sí es importante destacar que la Perfo le llevó 9 horas, efectivamente, ¿no? Entonces hay una relación muy particular con el tiempo, también con el espacio, porque es una intervención urbana, es un artista que va recorriendo las calles de México, de golpe lo que hace es precisamente deshabituar, ¿no? La lógica de esa misma ciudad. Y aparece el tiempo como gran elemento, es uno de los grandes elementos del arte del performance, ¿no? Existen de hecho performances duracionales. Otro de los ejemplos que podría haber puesto acá son las obras de Ian Fabre, por ejemplo, obras que duran, bueno, una dura 4 horas, otra dura 8. La última gran obra, gran en términos de montaje, dura nada menos que 24 horas, ¿no? O como otro ejemplo podría haber puesto algún caso de time-based art, que es el caso que rescata precisamente Groys, ¿no? En su texto, que además destaca el registro. Y aquí aparece algo interesante. Lo que nosotros vemos de la obra de Francis Alice no es más que un registro. Y si nosotros estuviéramos en un museo viendo la performance completa de 9 horas, toda completa registrada, en realidad veríamos el registro de la obra. La obra no es eso que estamos viendo, sino que lo que estamos viendo es precisamente el registro. Pues bien, lo que hace Boris Groys es destacar precisamente esa posibilidad que tiene el arte de no necesariamente transcurrir en un museo, sino dejar que el registro sea lo que pase por ese museo y la obra está emancipada de ese museo. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis a propósito de lo que propone Boris Groys, que tiene que ver con el registro como la manera de encontrarse los espectadores con el tiempo, con un tiempo además menos estricto que el tiempo que llevaría a ver una obra, porque si ponemos, por ejemplo, una serie de obras registradas, una serie de obras basadas en el tiempo, efectivamente, registradas y exhibidas en un museo, es muy probable que nosotros no nos quedemos a ver 9 horas del video de Francis Alice para ver otras 3 horas de otro video de otra obra, ¿no? La relación con la obra empieza a ser un poco más relajada que la atención que suele exigírsele a los espectadores más clásicos, ¿no? A los espectadores presentistas, por decirlo de algún modo. Una relación en la que el espectador deja de ser el recipiente de una obra y pasa a ser un sujeto más activo. Por supuesto, aquí aparece un problema en Boris Groys, ¿no? Porque el registro de cosas lo suficientemente, entre comillas, buenas como para ser registradas, hoy por hoy está en todos lados. Vivimos en un mundo en el que todo es registrable, en el que todo puede ser
poético y en el que todo el tiempo está siendo publicado. Pienso en Instagram, es algo que también hace Boris Groys y es algo que también hace Agamben, ya voy a hablar de él de nuevo. Entonces las alternativas que encuentran los artistas para correrse de ese gran museo que es Instagram, por ejemplo, en el que todo es obra, en el que todos pueden ser artistas, la estrategia que encuentra el arte o la mirada contemporánea respecto del arte y no la mirada es necesariamente presentista, según la cual todos pueden ser artistas y es una mirada políticamente correcta y está bien. La estrategia que encuentran, digo, los artistas es precisamente tratar de demorar la mirada, tratar de correrla, deshabituarla, extrañarla de aquella lógica según la cual todo es consumible como una obra de arte, pero además todo es consumible en cuestión de un segundo, ¿no? La demora de la mirada es un gesto absolutamente contemporáneo, es absolutamente contemporáneo hoy por hoy, donde la mirada es una cosa tan veloz. Antes de continuar entonces, me parece interesante pensar en eso, ¿no? En Instagram como un gran dispositivo iluminado y en aquellas obras, por ejemplo, de la net art, que lo que hacen es tratar de demorar eso que estás mirando, demorar el clic, demorar el slice, o no sé cómo se llaman los gestos de Instagram, ¿no? Es una de las virtudes o de las condiciones gracias a las cuales nació la net art en su momento, ¿no? Que intentaba que los espectadores no hicieran clic, que los espectadores no adhirieran a ese presente según el cual lo que hay que hacer es hacer clic, no adherir a esa velocidad tan propia de nuestra época, de cualquier época o del presente, para decirlo de manera simple. Y aquí es donde aparece otro elemento interesante de la net art, esto que digo, esta relación que hago entre Groys y el tiempo, y la relación que hago entre el tiempo y la net art, y la relación que estoy a punto de hacer, ¿no? En qué es un dispositivo, otra vez Giorgio Agamben, intenta definir qué es precisamente un dispositivo, y sostiene en líneas generales que un dispositivo es cualquier cosa que lo que hace es disciplinar un cuerpo, darle forma y habituarlo a determinadas cosas, ¿no? En suma, es cualquier dispositivo que nos haga participar del presente sin objetarlo. Es bastante desoladora la idea, entonces lo que propone Agamben es la instalación de contradispositivos, hacernos de esas estrategias que tiene el presente, hacernos de esas luces y presentarlas, o hacernos de esas oscuridades precisamente, e iluminarlas por nuestra cuenta, atrofiar los dispositivos mediante sus propias lógicas. Es lo que hace la net art cuando lo que nos invita a hacer es a no hacer clic, ¿no? A detener nuestra mirada un poco más de tiempo del que habitualmente mantenemos la mirada en determinadas cosas, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ver un poco con eso. Yo creo que el arte lo que hace es extrañar no solamente la mirada, sino su velocidad, sino su intensidad, sino su hiperquinesis, ¿no? Entonces, la idea del contradispositivo me parece que también suma un poco a la idea de qué es ser contemporáneo. Es una actitud precisamente que transforma un presente, que desordena este orden de lo sensible que lo preexiste al ser contemporáneo y propone una nueva manera de hacerlo y que propone una nueva manera de hacer convivir precisamente los tiempos y también los espacios y las velocidades de una época, ¿no? Christian Falsnaes es el caso que traje para pensar en el arte relacional, ¿no? O más que relacional, un arte que se corre de aquella lógica según la cual el artista es un emisor y el espectador es un receptor, de aquella lógica jacobsoniana de la comunicación, ¿no? El arte contemporáneo también propone nuevas formas de comunicación entre artista y espectador. Y este es uno de esos casos. Ustedes ven esa persona que está gritando, que es Christian Falsnaes, es el artista y no está, entre comillas, produciendo arte, sino que los que están produciendo arte son los espectadores, están pintando, obedeciendo a la orden del artista. Me parece interesante cómo
tensiona el lugar del artista False Knives, ¿no? Porque es verdad que uno está construyendo un objeto de arte, que es lo que están haciendo los espectadores, pero también es verdad que es él el que está dando la orden y que además lo hace de manera bastante violenta, como puede verse, ¿no? Pero precisamente en esa tensión es donde aparece lo realmente interesante en First Knights, ¿no? Que no tiene que ver nada más que con un arte interactivo, un arte participativo, sino que además tiene que ver con qué lugares ocupa el artista y cómo podemos imaginar otros lugares, qué lugares no vividos del artista pueden habitarse. Erika Fischer-Lichte habla de la idea de que en el teatro performático, ¿no? O en la estética de lo performativo, los espectadores dejan el lugar supuestamente pasivo que ocupan y empiezan a ser cosujetos, ¿no? Que participan de la obra tanto como el artista. Lo de cosujetos es un término que utiliza Fischer-Lichte, pero también es un término que rescata Rancière en El espectador emancipado, no precisamente cosujetos, pero sí habla de aquella histórica diferencia que existe entre artista y espectador, ¿no? Y lo que sostiene Rancière es que no se trata de ni de permanecer en aquella lógica jacobsoniana de emisor-receptor o actividad-pasividad, ni tampoco se trata de poner el énfasis en esa diferencia tratando de sortearla, ¿no? Lo que propone Rancière es ignorarla absolutamente. Yo creo que más allá de la formalidad y de cómo está tensionado precisamente el lugar del artista en Christian Falsnaes, es interesante encontrarse con esta ignorancia de la diferencia que existe, exaltada precisamente con Falsnaes gritando, ¿no? Pero me parece que ahí está precisamente la ironía de Falsnaes, ¿no? Es un personaje, sus obras son muy irónicas y tratan de justamente poner el acento en estos lugares. Todo esto que venimos diciendo, el anacronismo, la hibridación, el tiempo como herramienta y finalmente la comunidad, habilitan una cosa bastante novedosa del arte, que es que en las obras que estamos viendo, el arte dejó de ser el referente, dejó de ser un referente de otra cosa, ¿no? De una realidad que está representando. A lo mejor se puede poner pruritos, por ejemplo, en la primera imagen, la de Castellucci. Pero lo que empieza a pasar es que el arte deja de ser el referencial, deja de ilustrar una realidad que lo precede, y entonces no nos queda otra alternativa que habitar precisamente ese tiempo, el tiempo de lo que dura esta obra. Y habitar ese tiempo implica pensar junto con el artista, o con la artista, o con el artista, el arte. Y dejar que el arte se piense a sí mismo también. Es el tiempo, dice Boris Groys, lo que le permite al arte dejar de pensar en aquello que está representando y pensar precisamente en sí mismo, pensar en sus lógicas, pensar en sus tiempos, pensar en sus espacios, pensar en sus velocidades, en sus ritmos, en sus intensidades y en sus extensiones, ¿no? El último caso que pongo, quería traerlo porque es un caso que se dio acá en Argentina, en el Ditela. No tiene tanto de anacronismo, a lo mejor sí tiene algo de hibridación. Sobre todo tiene otra vez la idea de comunidad, ¿no? El happening consistía en dividir al grupo de espectadores en dos grupos, uno que iba a dar vueltas por Buenos Aires, con la promesa de que iban a ver un helicóptero todo el tiempo, y otro que no recuerdo si era en Buenos Aires o en las afueras, que efectivamente veía un helicóptero, ¿no? Y el happening terminaba con estos dos grupos reuniéndose, uno muy decepcionado porque no había visto ese helicóptero, y otro que finalmente sí había visto un helicóptero y que entonces lo que aparecía era esa relación entre espectadores en la que unos podían contar de qué iba de qué iba a ver este helicóptero y otros podían contar cómo había sido su recorrido por la ciudad con la espera permanente de ver el helicóptero, ¿no? Entonces lo que aparecía no tenía tanto que ver con la apreciación de una obra, sino con la construcción de nuevas comunicaciones y de pensar, bueno, ¿dónde está el helicóptero?
es la cosa, es lo que se dice y demás. Pero lo más importante del happening era que finalmente lo que se construía era una comunidad intercomunicada, precisamente, más allá del objeto. Es decir, lo que pasaba era un proceso, ¿no? No tenía tanto que ver con apreciar una obra, sino con transitarla procesualmente. Hemos llegado al final de esta presentación. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a voy a hacer un par de comentarios más y recomendar algunos libros. Bueno, aquí estamos de nuevo para tratar de cerrar y recapitular un poquito qué es lo contemporáneo por fuera de esa presentación. En principio, si no tomaron nota, esta es su última oportunidad. Mentira, pueden volver a ver el video tantas veces como quieran. Me parece lindo pensar que la actitud contemporánea, tal como sostiene Agamben, consiste en un desfasaje, en una atención a las luces de una época para encontrar en esas luces sus propias tinieblas. La actitud contemporánea como una actitud arqueológica, tratando de descubrir que otros tiempos, presentes, pasados y futuros, laten en un presente justamente. Y finalmente el movimiento, ¿no? Aquello que puede intervenir en la realidad y puede transformarla, o puede intervenir en el propio tiempo y transformarlo, haciendo convivir otros tiempos en este mismo presente, ¿no? Y por otra parte, pensar en el gran gesto del arte como un extrañamiento de la costumbre, ¿no? Como un extrañamiento de las cosas, para lo cual se hace de algunas herramientas que enuncié aquí porque me parecían importantes, que a lo mejor hay otras y que no mencioné, que son, como dije, bueno, el anacronismo como una actitud absolutamente contemporánea, la hibridación, el tiempo como herramienta de trabajo y finalmente la creación de comunidades. Voy a recomendar algunos textos y me voy a despedir de ustedes dejándoles con 7,5. El primero es Desnudez, en realidad el artículo que es lo contemporáneo está acá. Adriana Hidalgo saca prácticamente todos los libros a ver si ahí se ve bien, ahí, saca prácticamente todos los libros que Agamben publica en español. Después está este libro que es muy bueno, de Boris Groys, tiene su complejidad, pero vale la pena, se llama Volverse Público, y de aquí es donde saqué esta idea de camaradas del tiempo, ¿no? Que como último comentario que haría sería: un contemporáneo, dice Boris Groys, es un camarada del tiempo no del propio tiempo, sino del tiempo, como decíamos, como herramienta de trabajo, como herramienta o como elemento a explorar desde las artes. Y por último, este indiccionario de lo contemporáneo que sacó M Editorial, y cuyos autores son varios. Busquen, la edición es bellísima y el contenido también. Como un post-scriptum a esta recomendación de libros, recomendaría que es un dispositivo de Giorgio Agamben. Me parece que es un texto súper interesante para pensar políticamente en cómo se interviene en la realidad, pero además en términos poéticos, qué es lo que finalmente proponen los artistas, ¿no? Yo creo que el contradispositivo de Agamben, o la profanación agambeniana de la que hablamos en la clase anterior también, tienen muchísimo que ver con la tarea o con la creación artística. Me despido diciendo, por favor, síganos en redes. Es probable que 7,5 esté preparando contenidos nuevos, y es muy probable que Ramiro y yo también. Espero que les haya gustado. Pueden dejar comentarios para refutarme todo lo que quieran o para sugerirme todo lo que quieran también. Y nos vemos la próxima.